Vamos a continuar, hermanos, dándole gracias al Señor y vamos a ver Mateo capítulo 10, ya estamos en Mateo capítulo 10. Damos gracias al Señor. Y estamos aquí en esa promesa de nuestro Señor ante la declaración de Pedro, cuando el Señor pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a decir de algún profeta, de Juan el Bautista, etcétera. Pero Pedro, por el Espíritu Santo, le dice: y yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor está a cargo, hermano, y esto nos debe dar alegría, confianza. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que comenzó en nosotros la buena obra, y Él la continuará hasta el día de su llegada o que nosotros partamos, lo que suceda primero. Y damos gracias a Dios porque estamos aquí, no porque un hombre nos predicó, bueno, sí nos predicó un hombre, pero no nos convenció un hombre, como dice el apóstol Pablo, ante la división que había en la iglesia de Corintios. Dice él: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Sino siervos, administradores de Dios. Y él dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento es Dios. Así que gracias damos a Dios por este hermoso día del Señor, este domingo. Nosotros los cristianos celebramos la resurrección de Cristo, hermano. Él resucitó y Él está sentado a la diestra de la majestad, esperando el tiempo de la parusia. Él viene y hay que estar preparados. Y es hermoso porque confesar que Cristo el Señor, la segunda persona de la Trinidad, vino en carne, solo se logra por el Espíritu Santo. O sea, humanamente nadie entiende, nadie reconoce esto, es por el Espíritu Santo. Y dice el Señor que sobre esta declaración edificará su iglesia. Así que nosotros, como piedras vivas, nos reunimos y edificamos casa para el Señor. ¿A través de qué? De esa revelación de Dios. Porque no es una fe intelectual, es una fe espiritual. Sí, porque esto que conocemos no nos lo enseñó un ser humano. Esto es sobrenatural, es espiritual, esto nos fue revelado por Dios mismo. Así que la iglesia de Cristo no se edifica sobre conocimiento intelectual, sino sobre revelación espiritual que el Señor nos ha dado. Y venimos aquí porque el Espíritu nos da convicción a nuestro espíritu y sabemos que así es. ¿Por qué? Porque así es, porque el Señor lo ha hecho. Y si estamos aquí y han pasado los días, las semanas, los meses y los años, y de su amor seguimos cantando, no hay mérito en nosotros. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. La gloria es de Él, hermano. Sí, recuerde que todo es por gracia, por fe, por medio de la fe. Dice que fuimos perdonados por gracia, Efesios 2:8, y por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, y aquí están las confesiones de las 5 solas: solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Dios, solo Escritura. A Dios sea la gloria. ¿En dónde está? En Efesios 2, ahí encuentra usted la declaración de la iglesia reformada, que es solo gracia. ¿Y por qué estamos hablando de que Él edifica su iglesia? Por su gracia, ¿sí? Es un regalo. Recuerde, gracia es recibir lo que no merezco. Justicia es recibir lo que merecemos. Y nuestras vidas merecían muerte, porque la paga del pecado es muerte. Misericordia es no recibir lo que merezco, pero gracia es recibir lo que no merecemos. Y por gracia es que Él
nos alcanzó, nos eligió, nos llamó, y de esto vamos a hablar en Mateo 10, el llamado de los discípulos, y de todos los discípulos que vinieron a Él escogió solo a 12. ¿Verdad que es un número muy, muy pequeño, hermano? Imagínense, multitudes llegaron, lo hemos estado, los que estamos siguiendo el hilo de Mateo, vemos que él se tuvo que subir al monte, dice, porque las multitudes, no dice la multitud hablando de 1000, sino las multitudes, hablando de qué, de miles, vinieron, pero cuando Él les puso el precio del llamado y les dijo, les va a costar todo, en resumidas cuentas, muchos sacaron cuentas, valga la redundancia, y se volvieron atrás. Y vemos ahí en la palabra que Jesús se voltea a ver a sus apóstoles y les dice, ¿qué? ¿Ustedes también se van? Pero ellos se quedaron. Pedro tomó la voz cantante, Pedro ya estaba manifestándose su liderazgo entre los 12, y él le dice en nombre de todos, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya. ¿A dónde iremos, hermano? ¿Qué otro lugar hay para nosotros? Dice un canto que me gusta mucho, aunque pudiera vivir sin ti, le dice, no quiero vivir sin ti. Aleluya. Y hoy le decimos al Señor que hoy más que ayer lo necesitamos. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, hoy te necesito más, Señor? Más que ayer. Aleluya. Hermoso el Señor. Vamos entonces a Mateo capítulo 10, pero vamos a poner aquí el título, y se ha dado la bienvenida a todos. Estamos teniendo la dicha de que hermanos que estuvieron aquí hace años, que incluso asistieron cuando eran jóvenes y éramos también, y ahora tenemos la dicha de verlos y regresan, porque gracias a Dios nuestro compromiso es mantenernos, ¿sí? Ser santos cada día y luchar con nuestra carne, y el Señor va a usar, ¿sí? Personas así, y Él es el que edifica su iglesia y el que produce el querer como el hacer. Y gracias a Dios porque podemos ver nuevamente a hermanitos que habíamos dejado de ver, y gracias al Señor, es hermoso. Vamos pues a esta imagen, es una pintura que representa al Rey Jesús enviando a los 12 apóstoles, ¿sí? Y precisamente la palabra apóstoles o apostelos es enviados, ¿sí? Eso es lo que quiere decir apóstol. Aunque hoy día se ha magnificado el título de apóstol y se quieren comparar con los 12 apóstoles o con el apóstol a los gentiles, que es Pablo, e insisten, y no solo los evangélicos, sino los católicos, ellos arrebataron a Pedro, y que viene la sucesión, los papas o los papás de la iglesia vienen en la sucesión, ¿sí? Petrina, y ellos se nombran como los vicarios de Cristo, como que ellos son a los que Dios les dio la promesa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es una mentira que ya murió de vieja. Ya nadie cree eso. ¿Por qué? Porque la Biblia ya dejó de estar en un coto privado. La Biblia se ha traducido a todos los idiomas, ha bajado al pueblo, y el conocimiento de la verdad nos ha dado libertad. Que Dios no está supeditado a ciertos grupos eclesiásticos. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él dice, yo edificaré mi iglesia.
¿Y cuál es su iglesia? La que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Donde sea que esté, que Él va juntando estas piedras vivas, dice que Él iba a estar allí siempre y cuando esta iglesia cumpla la gran comisión. Entonces vamos a ver aquí cómo el Señor, de las multitudes que le seguían, Él escogió a 12, solo 12. O sea, es un promedio bastante bajo, ¿sí? Solo 12, hermano. Y Él les dice, y de estos 12, dice, yo los escogí, a ustedes, a vosotros, dice. Y uno de ustedes es diablo, le dice. Imagínense. O sea, ya de los 12 eran pocos. Pero encima entre ese grupo se le coló una serpiente, hermano, que lo entregó, lo vendió para muerte. Entonces muchos de nosotros hemos oído esto. Entonces el Rey Jesús envía a los 12 apóstoles y vamos a estudiar sobre este texto. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, o sea, poder. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para expulsarlos. Y también les dio poder, les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pareciera lo mismo, ¿verdad? Aquí enfermedad y dolencia son sinónimos, pero vamos a ver que no solo les dio autoridad sobre demonios, que es espiritual, no solo les dio autoridad sobre enfermedades físicas, sino también dolencias del alma, del corazón. Él vino a sanar y a liberar. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero dice Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, vea las parejas, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dice esta versión que el que también le entregó. Ahora, vea cómo lo nombra en Lucas 6, pero antes de esto quiero hacerle la mención de que 3 grupos de 4, 3 por 4, 12, ¿sí? 3 por 4, 12. No se preocupe si no se sabe la tabla de multiplicar, no todos somos llamados a ser matemáticos, ¿sí? Hay ciencias humanas. Sí, ¿y por qué es este comentario jocoso? Porque de estos 12 había una diversidad, tan solo en 12 individuos eran tan disímbolos unos del otro, ¿sí? Y Dios, que es Jesús, respetó la personalidad de cada uno. De hecho, no tenemos duda que Él, con ese propósito, escogió a seres humanos comunes y corrientes como nosotros, ¿verdad? Y con ellos, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué otra cosa vimos el jueves próximo pasado? Que Él no llamó a los fariseos, no llamó a los doctores de la ley, no llamó a los del Sanedrín, a los religiosos. Cuando Él llegó, no, Él barrió, Él limpió su templo y Él llamó a su gente, porque la gente que habían sido encargados, destinatarios de la palabra y nombrados como administradores de la palabra para el pueblo, ellos la habían torcido y se habían enriquecido y tenían al pueblo oprimido, ¿sí? Entonces el Señor Jesús a los 12 años estaba haciendo una auditoría en el templo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Platicando con los ancianos gobernantes de la iglesia en el templo, ya les pasó la auditoría. Cuando Él irrumpe, se manifiesta en su ministerio, Él entra con un atado de cuerdas y empieza a limpiar el templo diciendo las palabras que escrito está: quiten esto, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Sí, y necesitamos que el Señor siga limpiando su iglesia, hermano.
Entonces vemos que él derriba esa iglesia y llama a sus príncipes, a los principales de su iglesia, que son los 12, hermanos. Que nadie, por mucho que quiera meterle y decir que el linaje, que los apóstoles, quiero que quede firme doctrinalmente algo. Los 12 apóstoles son los 12 apóstoles y ni uno más. Tan es así que cuando Judas cae de su llamado, de su apostolado, de su ministerio, ellos dijeron, no, pues ahí en el camino que surja otro. No. Ellos sabían que era necesario para recibir el Espíritu Santo y comenzar como iglesia, era necesario tener el número completo. ¿Cuántos están oyendo? Si no fuera necesario, ¿qué? Pues seguirían 11. No, el número era 12, porque cada uno estaba haciendo la representación de líder de tribu. Y las tribus de Israel son 12. Y en el cielo dice que habrá 12 puertas con 12 perlas y cada una tendrá el nombre de ellos, la promesa de ellos, porque ellos, dejándolo todo, le siguieron. Las recompensas que habla aquí Mateo 10 es para estos 12 que él envió, y vamos a ver qué nos corresponde a nosotros y qué cosas no nos corresponden. Hermanos, pero ¿cuál es la alegría de esto? Aquí da la tentación de estudiar sobre la personalidad de Pedro, ¿sí? De su hermano Andrés, pero vamos a ver que hay muchísimo aquí para disfrutar esta hermosa mañana. Muy bien, entonces nos llama la atención cuando estamos estudiando esto, si se da cuenta, a ninguno de los grandes ministros llamó Dios. Dios no llama para su iglesia gente capaz, Él las capacita. ¿Qué dice? Que Él llama lo vil, lo necio, lo que el mundo no aprecia, sino al contrario, desprecia. Eso es lo que Dios llama. ¿Para qué? Para que la gloria, dice, con nadie compartiré mi gloria. Si usted se da cuenta, los que estamos aquí no merecíamos, principalmente por el que está en el altar predicando, no era yo creo que el peor inmerecedor. Pero nosotros debemos de entender esta hermosura, que Él nos llamó porque no había nada en nosotros, para que pudiéramos jactarnos. No es que yo busqué a Dios, y sí tiene cierta verdad, pero realmente Dios no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros, y Él es el pastor que dejó las ovejas y nos vino a buscar. Así que toda gloria, hermano. ¿Cómo comienza estas 5 solas que maneja la iglesia cristiana? ¿Cómo empieza el cristianismo? Por gracia. Este libro de Mateo es un libro de gracia, hermano. Recuerde que hemos estado hablando y preguntando, ¿por qué estaba tan alegre Mateo? Mateo estaba alegre, ¿sí se recuerdan? ¿Por qué estaba tan contento Mateo? Porque él ya estaba fuera, proscrito, maldito, porque él era un traidor a su nación. Él ya no tenía parte ni suerte. Y no solo Dios lo llama, sino que lo sienta a su mesa y le da el título de apóstol de su equipo. ¿Se imagina? Entonces aquí tenemos 3 grupos de 4 personas que en los evangelios, donde vuelve a aparecer la lista, aparecen en ese orden. Dios respeta el orden, ¿sí? Y llama a unos con un tipo de personalidad para ponerlos como líder. ¿Qué hemos visto en todos los años que hemos oído el evangelio? ¿Quién es así como un corcel brioso cuando empezó y sacó la espada y le tumbó la oreja a Malco? Y él era el que le preguntaba siempre, ¿quién? Pedro. Y uno dice, no, es que Pedro. Sí, pero Pedro no fue el primero. Recuerden que el jueves platicamos que el que encontró a Jesús, humanamente hablando, fue Andrés y Juan, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista.
Cuando aparece el Cordero de Dios, Juan el Bautista señala al Cordero y le dice: no soy yo, Él es el Cordero. Y estos discípulos, Andrés y Juan, fueron al Señor Jesús y se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿dónde moras? Y dice que Él los llevó a donde Él moraba. Su vida ya nunca jamás volvió a ser la misma. Entonces mire el personaje Andrés. Dije que no voy a hablar de cada uno de ellos, pero me voy decantando, ¿verdad? Andrés, dice que el primero es Pedro y luego Andrés su hermano. Si se dan cuenta, van de dos en dos y la mayoría de ellos son hermanos. El cristianismo sí o sí es por asociación familiar y amistosa. O sea, Andrés era hermano de Simón, pero vea la personalidad de Andrés. Me gusta Andrés, hermano. Y Andrés no es notorio, pero necesitamos a Andrés en la congregación, la figura de los Andreses. Sí, Andrés significa varonil. La iglesia necesita varones, pero como Andrés. Él sabía, conocía o no conocía a su hermano Pedro. Él decía: voy a compartirle. Es como cuando usted encuentra un gran tesoro y dice: se lo compartiré a mi hermano. No, pero ese me va a dejar sin nada, sin herencia, sin nada. Pero vemos el corazón de Andrés, hermano, porque no puedes descubrir un tesoro del tamaño de Dios y no compartirlo a los demás. Jesús se les reveló. Voy a hablar específicamente de Andrés. Estaba Juan, pero imagínense cómo salió Andrés. ¿Y a quién fue el primero que le dijo? A su hermano Simón. Le dijo: Simón, hemos hallado al Señor, al profeta. ¿Se imagina? Y cuando fueron, Jesús le dice: tú eres Simón, tú serás llamado Kefas o Cefas. ¿Sí? Pedro. Y desde ahí Pedro, ¿qué hizo? Andrés, a un lado. ¿Y Andrés se resistió? No. Andrés era un tipo de persona, hermano, que no buscaba las cámaras ni los likes, para nada. Wow. Hermano, necesitamos ese tipo de persona que encontraron a Jesús y no se glorificaron ellos, sino su corazón ardió para compartirlo. Necesitamos evangelistas, hermano, que prediquemos a Cristo y no nuestra gloria, y no nuestras iglesias, y no nuestras credenciales. No queremos saber de nosotros. Háblame de Cristo. Aleluya, iglesia. No predique la iglesia, hermano. Diga: no, es que la iglesia donde nos congregamos, esto, el otro, ya. No, hermano. Vamos a predicar el evangelio, y el evangelio es Jesucristo. El evangelio es una buena noticia. Llegó el Salvador, aleluya, y se llama Jesús, y ese es el evangelio. El evangelio se llama Jesucristo. No nos importa quiénes son. Por eso es que, mira, sí hay estudios sobre estos hombres, pero yo en mi oración y mi meditación digo: Padre, es que yo no voy a predicar de cada uno de ellos, porque no nos interesa quiénes son ellos, nos interesa cómo eres tú. Aleluya. Hermanos, el grande es Jesús. ¿Y qué es lo maravilloso? Que es un libro de gracia. Mateo, desde que irrumpe con su génesis, su genealogía, y porque él que tenía, ¿qué les dije que era Mateo? ¿Qué usó Dios cuando Jesús escoge a Mateo? ¿Qué vio en Mateo? Una pluma y una memoria. No todos somos iguales. Mateo era matemático, no te le ibas. Él era cobrador, él era de Hacienda. Que le decías: Mateo, no hay manera, no va. Entre a Belén cantando. O sea, él no te le escapabas. No es como Juan, hermano. Juan, que nos narra que era ¿qué? Puro corazón. Él solo quería estar con Jesús y oírlo hablar y contemplarlo, pero no era un blandengue. De hecho, si usted observa en la historia, los 11 originales, y se infiere que Matías también, murieron cruentamente a una edad temprana. Pero a Juan escuchamos de él en la isla de Patmos, en un arresto domiciliario. Ya tenía 100 años Juanito, y no era blandengue, hermano. Porque acuérdese que el oficio de Juan no era florista, era pescador.
Aleluya. Él no era pastor de oficina, él era pastor de campo, de sol, de lucha. Así que ¿era así como lo dibujan? No. De hecho, él, hermano, vea la personalidad de Juan, unos rasgos nada más, porque le dije que no nos vamos a meter en eso, porque el tema es Jesús. Pero a mí, ¿qué me enamora? ¿Qué me emociona? ¿Qué me hace llorar, hermano? Cuando estoy leyendo y digo, voy a predicar de esto y luego de esto y luego de esto, y acabo así, con mi cabecita. ¿Y de qué voy a hablar? Yo le digo, Espíritu Santo, dame la guía. Mire, ¿qué se acuerda usted de Juan? ¿Se acuerda que entraron a un lugar y no los dejaban entrar? Y agarra a Jacobo y Juan, que dice que son hermanos y son hijos de ¿quién? Andrés, y dice Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Aquí vemos los primeros llamados son dos parejas de hermanos, Pedro y... Hermanos, si yo les pregunto, denme el nombre de los 12 discípulos, de 12 apóstoles. Pedro, Simón, sin leerlo, Pedro, Simón, Juan Diego, ¿cuál más? San Judas apóstol, la Virgen Morena, ¿qué más? La iglesia no sabe los fundamentos el nombre de estos hombres. Y yo digo, no es importante, pero usted sabe cómo se llama el Salvador del mundo. ¿Cómo se llama? Jesús. Pero como estudiantes de la Biblia, hermano, es bueno esto porque nos ilustra, nos anima. ¿Por qué nos anima? Porque Dios tiene poder para hacer cosas imposibles de hacer para seres humanos capaces. Ahora imagínese con gente incapaz, gente que usted no daría un peso por ellos, hermano. Gente que no estudió en las más grandes universidades, que no traía las togas reales de ese tiempo. No, a esos llamó. Los primeros 4 que llamó eran unos burdos pescadores. O sea, no era gente instruida, no era gente con mérito. ¿Y qué se dice de ellos? Se nota que han estado con Jesús. ¿Y qué dice? Nos narra Hechos. Dice, ahí vienen esos que trastornan el mundo. Y no eran influencers ni tenían toda un aparataje detrás de ellos. No, era el Espíritu Santo con ellos, manifestando la gloria de Jesús. Ahora, cuando rechazan a Jesús en una ciudad, ¿qué dijo Juan? Señor, mandamos pedir fuego del cielo como Elías. Y le dice Jesús a los hermanos, dice, ¿y ustedes de qué espíritu son? Porque no los aceptaron, hermano, y no que Juan era blandengue. No, Juan y su hermano sabe cómo los nombró Jesús. Sí, ya lo saben, ¿los qué? Los Boanerges, los hijos del trueno. No, es que Juan, que el amor, que no, hermano. Juan tenía un amor fuerte, un amor verdadero. El amor no es afeminado, el amor no es blandengue. El que te ama te va a enfrentar cara a cara y te va a decir estás mal, y ese camino que lleva, su final es camino de muerte. ¿Y sabes qué? No les va a gustar a la gente. A la gente les gusta el Juan afeminado. Me hago responsable de lo que estoy hablando. El 14 de febrero, ¿qué ángel nos presenta? Un ángel que no existe. Un ángel que no se sabe si es varón o es varón. Todo regordete, sin ropa y su flechita donde va a conquistar los corazones. Y se hace hermano. No, el amor de Dios no es así, hermano. El amor de Dios lo llevó a la cruz del Calvario. No nos engañemos, no caigamos en esas fábulas del diablo, porque él es padre de mentira. Así que qué suavecito era Juan, hermano. Era duro. Y él dice, el que peca es del diablo, punto. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor falso? Su amor era legítimo. Su amor es verdadero, porque el amor, Juan dice, el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor y punto. Oye Juan, pero una musiquita, por lo menos nada. Si no amas a tu hermano, que lo ves, ¿cómo pretendes y decir que amas a Dios si no lo ves? Si al que ves no lo amas. Al que no ves, ¿qué? Pues menos. Sí, Dios es amor, hermano, pero es un amor de verdad, un amor que no busca lo suyo. ¿Qué más dice 1 Corintios 13? Donde dice lo que es el amor. Dice, si yo tengo
dinero, sí tengo conocimiento, sí hablo lenguas, pero no tengo amor, nada soy. Aleluya, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por. Ese es el amor, capaz de ir hasta la muerte, hermano. Jesucristo, ¿sabes qué dice de Jesucristo por su iglesia primaria, por sus 12 apóstoles? Dice, y los amó hasta el fin. ¡Wow! Pregúntate ahora, entre esos 12, ¿quiénes estaban? El que era del sur de Galilea, de Queriot, es Judas Iscariote. Y Jesús lo amó. Y lo amó hasta el fin. Y se entristeció sin duda. ¿O no se entristeció? ¿Qué bases hay para decir que Jesús se entristeció? Hermanos, si se entristeció cuando el joven rico no lo quiso seguir. Se entristeció y lloró sobre Jerusalén porque despreciaba y mataba a sus profetas. Y cuando Judas lo fue a entregar y lo señaló en el huerto, ¿cómo señaló Judas al Señor? Con un beso. Y llega y le da un beso. ¿Cómo estarías tú, hermano, si supieras eso? Es hora que se acerca, lo ahorco y lo mato antes que me mate. Perdón, se me salió. ¿Cómo estarías tú, hermano? Que el que sabes que te entregó llegue y te hace ¿qué? ¿Y qué responde Jesús? Amigo. Amigo. Porque eran compañeros, 3 años y medio estuvo con Jesús. Llegó a ser de su confianza. Era el tesorero. Tenía la confianza de partir el pan y sopear con Jesús, de un lado Juan y del otro lado Judas, y sopeaba con él. Y era el tesorero. Se infiere que Felipe era tesorero, pero de los alimentos, pero Judas, el de Queriot, era el tesorero de las monedas. Por eso cuando esta mujer quiebra el frasco de alabastro de costoso, muy costoso, Judas dijo, pero esto se hubiera dado a los pobres. Y dijo eso, explica, el otro evangelista dice, porque era ladrón. Era ladrón. Así que ¿cuál era la motivación de Judas? Prosperidad. Evangelio de prosperidad son los Judas, los que venden al Señor, los que presentan un Cristo ¿qué? Recibe a Cristo y prosperarás. Mentira, mentira del diablo, hermano. Esos son los Judas en la iglesia. Sí me estoy oyendo como que no se escucha. Esos son los que entregan a Cristo, presentan un falso Cristo. Porque su Dios es el dinero. Y él estaba allí en la iglesia, en lo que se estaba formando. Pero él amaba las riquezas más que a Cristo. Y luego le dolió y tuvo remordimiento y fue a decirle a los fariseos, a los principales, y yo ya no quiero el dinero. Estaba de haberlo entregado. Y los otros religiosos que dijeron, no, ese dinero está manchado de sangre. Porque así son los religiosos, te matan en el nombre de Dios. Y luego se santiguan. Si no sabe usted, lea historia y lea la Gran Inquisición, la obra del diablo, hermano. ¿Y sabe quiénes la comandaban? La Iglesia Católica. Ellos, los que se sienten dueños de la iglesia, hermano. Ellos, como había oposición, ellos levantaron una barredora ahí, hermano, que mataba a todo aquel que estuviera contra ellos. Entonces, ¿cómo era Juan? ¿Era lleno de amor o lleno de fuego? Tan es así que Jesús les apodó, Jesús les puso. Estos son los Boanerges, los hermanos Boanerges. ¿Cómo era Santiago y Juan? Ya usted está viendo de esos 12. Hermano, y llegaban a la iglesia. Imagínense que entraran ahorita Santiago y Juan. Que entraran, Señor, fuego sobre mi corre. Sonríe, el Señor le ama. ¿Cómo cree que quedaríamos nosotros, hermano? Corre, que ahí vienen los hijos del trueno. Sí. A mucha gente le gusta ver películas y todo eso. No, hermano, todo eso se copia en los que estudian la Biblia para sacar
argumentos, guiones de las películas. Imagínense que Jesús el Señor los vio y Él, que conoce el corazón del hombre, ¿qué les dijo? ¿Estos son qué? Estos son los hermanos Boanerges, los hermanos Fuego. Aleluya. Y algunos van a decir, esos eran los pentecostales. No, hombre, esos son juegos, nada más los pentecostales. Puro show. Cuando los empiezan a perseguir, huyen. No, ellos se enfrentaban. Ok. Entonces vemos que 3 grupos de 4. En todos los evangelios que salen, las listas no se mueve. Pero es de llamar la atención. Simón pasa a ser el primero. Pero ¿quién fue el primero? Por ejemplo, si dijéramos en la iglesia, aquí, ¿cuál fue el primero que Dios llamó? Entonces diríamos, a ver, ¿cuántos años tiene? Dios te llamó, sí, esto, el otro. Pero aquí en la iglesia, en el fundamento de los apóstoles que el Señor va a establecer, no hay otro fundamento. Sí, en Efesios 2, 20, por ahí así, habla de que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el de los apóstoles, el de Jesucristo, y cada uno vea cómo sobreedifica. Entonces, ¿cuántas para edificar una casa de 3, 4 pisos, cuántas bases le pone? Hermano, la iglesia de Cristo que está siendo edificada tiene una sola base y es lo que Cristo enseñó y dependió de que ese mensaje apostólico en 12 hombres llegase a todo el mundo. ¿Cómo ven? No había otro plan. Si esos hombres fallaban, fallaba la obra. Pero la obra, aunque estaba encargada y dependía de la decisión y determinación de estos hombres, ¿de quién es la gloria? Que la gloria del conocimiento de Jehová llenó la tierra. O si lo duda, mire, usted y yo estamos reunidos aquí más de 2000 años después con la Biblia y leyendo de que 12 hombres que usó Dios. ¿Y cómo eran ellos? Como los 4 fantásticos, como la Liga de la Justicia, como Batman y Robin, como Superman. ¡No! Eran seres humanos tan comunes y tan corrientes como el que está a su lado y el que está enfrente. ¿Sí se da cuenta? Hermano, ¿para qué? ¿Por qué me voy sobre eso? Porque dejemos de hacer énfasis en los hombres. El gran siervo de Dios, el apóstol, el de la iglesia más grande, nos importa un rábano, su nombre y sus credenciales. Háblame de Cristo. Pero hoy día nosotros, si no es una figura, no, seguimos hombres, somos idólatras, y eso que se venga abajo en el nombre de Jesús, hermano. Porque el que hace, el que logró la salvación, el que murió es uno, no es María, no es Juan, no es Pedro, no es José, no es Pablo, se llama Jesús el de Nazaret. Aleluya. Dejemos la idolatría, eso es maldición sobre nuestras vidas, hermano. Ve a David cómo se atrevía. Él compuso salmos, hermano. Sí. Yo me gocé con el último canto. Puedo alabarte, soy libre. Qué bonito canto. Aleluya. Pero el que lo arregló, le compuso, no le pone ahí fulano de tal. ¿Cuántos salmos hizo David? ¿Y qué hizo David? ¿Cómo rubricaba David? Hermano, si a mí me hubiera tocado firmar los salmos que hubiera yo escrito, yo le hubiera puesto Gebeón, el que mató al gigante. Pero él puso ¿qué? El dulce cantor de Israel. Ni siquiera. Porque es necesario que nosotros menguemos, es necesario que Él crezca, porque la gloria es de Dios. Y ese es mi mensaje, la gloria es de Dios, y en eso me fajo. La gloria es de Dios, la gloria es de Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, da la gloria. Entonces debemos de confiar, hermano, en que no es por nuestras capacidades, es por su poder. Así que si Él llenó el mundo con su gloria y el conocimiento de la gloria, confiadamente le delegó a 12 que su mayoría, hermano, eran pescadores. ¿Y los demás qué? Cobradores de impuestos. ¿Y qué más? Había hasta un guerrillero, hermano. ¿Se imagina? Había un sicario. Dice, ¿cómo? Sí.
Había un sicario. Judas el cananeo, el cananista. Él era del grupo de los sicarios, sicari. Ellos eran famosos porque eran criminales, dice, pero efectivos, hermano. Traían una daga curva, porque ellos eran el grupo reaccionario contra la opresión de Roma. En el libro de los Macabeos, el libro apócrifo de la Biblia de la Iglesia de los Católicos, ahí nombra, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús llamó a un ¿qué? Imagínense que el Señor Jesús llegara y dijera, a ver, este es un zapatista, a ver, aquí en la iglesia. Y nosotros ¿qué diríamos? No, Señor, aquí puro inmaculado. No. Él llama a gente, los vil, los necios. Imagínense que llama a Simón el cananista. Simón, ¿sabes cómo decían? El celote. Porque él era celoso. Tan celosos eran de su nación, que ellos eran un grupo, hermano, que se manejaba así en la sombra. Y cuando estaban los guardias romanos y todos ellos llegaban por atrás, cuando hacían un desfile, con esa espada sicarí, con ese cuchillo largo, curvo, y dice que tenían un conocimiento, de cuenta, con radiografía, llegaban y metían la estocada por atrás y partían el corazón. Esa persona solo recibía una estocada y se desmayaba como muerto. Y decían, ¿qué le pasó? ¿Se desmayó? No, el sicario, el Simón ya lo había. Así que imagínense cuando entraba Jesús a una aldea o algo y veían a los 12 que venían con él. No hay. Una vez, lo cuento como anécdota, iba yo con dos hermanos que eran así como los guerrilleros, que asaltaron a su propio hermano. En verdad dice que su hermano llegó a la colonia tarde, noche, y ya cuando llega le hacen la llave china y le estaban bolseando. Y él dice, ¡hey, soy yo! Y dice, pues ni modo, ahora por tonto te vas a la báscula. Y pues dos morenos grandes, hermano. Y fui a un grupo a predicar y casualmente iba yo caminando en la calle con ellos dos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y me dice uno de los hermanos que estaba ahí, no, pastor, ni el diablo se le acerca con esos que lleva ahí. Dice, puro, pero graves, hermano. ¿Sí? Entonces yo imagino a Jesús entrando en una aldea, hermano. ¿Quién le dice? ¿Cree usted que no decían? Este con pecadores come. Mira con quiénes se junta. Y si vinieran y vieran al Señor, porque Él dijo, yo voy a estar en medio de usted, y le dirían lo mismo, Señor, ¿qué no sabes con los que te estás juntando? Bueno, dice la gente. ¿Sí? ¿A qué iglesia vas? A la iglesia de Cristo en Minatlán, capítulo 15. No, ahí, empezando por el pastor, está loco. Y empiezan a señalar a cada uno de ustedes, hermano. Pura gente proscrita. Nadie dice, nada, ¿qué pasa? Muy bien, amado. Entonces, ¿sí se da cuenta cómo era Simón? Hermano, Simón era, como dicen, de mecha corta. Dije que no iba a hablar de la personalidad de los apóstoles, pero es que usted me dice, cuéntame. Entonces, va la turba, imagínense soldados, teas encendidas, y entre ellos, hermano, su discípulo, Judas Iscariote. Y como hebreos se parecían, ellos no sabían, hermano. ¿Sí, quién es Jesús? Ellos no sabían. Y como el Señor yo creo que no le gustaba ocupar el primer lugar, pues Él se confundía con sus 12 en las multitudes. Así que Judas, ¿qué contraseña le da a los enemigos del Señor? Dice, al que yo besare, ese es. Wow, cada que lo leo y recuerdo, me impresiona de muchas maneras, hermano. Porque no era alguien extraño. Si se recuerdan cuando David profetiza eso, dice, tú mi amigo, dice, con el que pasábamos tardes y caminábamos y disfrutábamos, y él se volvió contra él. Entonces vemos que llega Judas y lo besa. Entonces se van sobre Jesús, pero dice que uno de sus discípulos, arrebatando, sacando una espada, dice, le cortó la oreja a Malco. Y siempre digo, justo sería saber si le tiró a la oreja o le tiró a la yugular. Pero ya cuando lleguemos allá con Pedro le preguntaremos, ¿sí? El jueves le comenté una ilustración
de que había un debate en la escuela. La niña cristiana estaba trayendo a colación el tema, el milagro del gran pez, dice la Biblia, el monstruo marino, dice, que se tragó a Jonás. Y la maestra decía, es que fue una ballena. Y la niña le decía, no, la Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un gran pez. Y ya entonces dice la niña, dice, bueno, dice, no hay problema, dice, ya dejémoslo ahí. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás qué tipo de animal era. Y la maestra, queriendo apabullarla delante de la clase, le dice, ¿y si Jonás no se fue al cielo sino al infierno? Dice, entonces le pregunta a ustedes. Ok, continuamos. Es para que se despierten los que están durmiendo. Así que ya sabe, hermano. Pero ¿cómo vamos a saber? ¿Y si Pedro no se fue al cielo? Sí, Pedro se fue al cielo. Y si de acaso de que no lo creo, que se hubiera ido al infierno, pues ahí le preguntan los que tengan dudas. Yo creo que Pedro está en la presencia del Señor porque Jesús le prometió y él no miente. Ok. Entonces vemos historias así, hermano. ¿Cómo tendría que ser Pedro para tomar arma? O sea, era cristiano, pero sacó espada, hermano. Y algunos van a refrendar aquí sus instintos violentos. No, pastor, yo por eso. No, Pedro se quedó con la espada en la mano. No, cuando usted va a ver a primera y segunda de Pedro, Pedro ya es un río manso, pero más profundo, pero más sabio. Y él irrumpe y diciéndole, él está poniendo el fundamento de la iglesia. Le dice, Pedro dice, anciano juntamente con ustedes, y les marca cómo se debe de ejercer el ministerio. Y usted dice, wow, y era Pedro. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que somos los mismos, pero ya no somos los mismos? Aleluya. Y no es que hayamos perdido el fuego, hermano, porque dice un hermano que me conoció hace años, la pastora, ¿a poco usted? Le digo, sí. Dice, es que ya no parece, no por lo más viejo, sino porque antes yo era puro fuego, hermano. O sea, gritos y aleluya, me estás oyendo, hijo del diablo. ¿O no era cierto? Y ahora que no, ya está cansado el viejo. No, hermano. Te vas haciendo que más sabio, ¿no? Y no nos alcanzará la vida, hermano, para llegar a compararnos con el varón perfecto, el varón de dolores. Pero hay que aprovechar el tiempo. Dejemos de vagar para que cuando la gente nos vea, glorifique a Dios por su poder. No a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Aleluya. Este es mi mensaje esta mañana. A Dios sea la gloria, hermano. A Él sea la gloria. En eso estoy plantado. A Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 2 del 8 en adelante que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras que ya Dios escribió de antemano para que andésemos en ellas. Y en Mateo 5, 6 dice que así alumbre nuestra luz. Cuando dice ustedes son la sal y la luz del mundo, dice así alumbre vuestra luz y que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahí está. Si usted tiene esos 5, usted no se va a perder. Usted va a saber predicar y usted tiene en su mente todo lo que nosotros tenemos es por gracia, es por medio de la fe, mas el justo por la fe vivirá. Es por medio de Cristo y todo eso está en Efesios. Aleluya. Dice porque por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús, para que hagamos las buenas obras, las que ya están escritas, solo escritura, para que la gente al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre, solo a Dios la gloria. Cuando usted tiene eso en su mente, hermano, solo por gracia, solo por fe, solo Cristo, ¿sí? Solo escritura, y todo redunda en ¿qué? A Dios sea la gloria. Usted no se va a confundir. Usted no va a aceptar ninguna teología extraña a esa. Que diga, no, es que la iglesia, es que el predicador fulano, es que sana, es que tumba, es que liberta. A Dios sea la gloria. Hermano, tienen más señales que los apóstoles.
Y los apóstoles podían sentirse orgullosos de algo. No, Pablo le dice a los corintios y a los líderes, porque estaban divididos, unos ensalzaban a Pedro, otros a Apolos, gracias, otros a Pedro, y algunos otros decían que eran de Cristo. Y Pablo iba duro contra esos ególatras y les decía: lo que tú tienes, ¿lo recibiste o nació de ti? Si lo recibiste, ¿de qué te glorías? ¿Sí se entiende? Hermano, si usted sabe algo, si usted puede hacer algo, es porque Dios le dio en su misericordia la capacidad de hacerlo. No hay mérito en nosotros. Hermano, ¿alguien podía atribuirse el nacimiento de la iglesia de Cristo? ¿Pedro? Si Pedro no sabía nada, hermano, referente a la vida eclesiástica. Ellos no sabían nada, ni persignarse como muchos aquí no saben. Se ríe. ¿Cómo era? La chiquita, la más grandota, la más chiquita, la larga. Lo hago con la izquierda, no vale, así que no me condeno. Muy bien. Entonces vemos que él llamó a sus 12 discípulos, ¿sí? Vamos a observar algo que estuve observando y que hemos estado observando. Entonces, mire cómo lo narra Lucas. Ahora, Lucas no era de los 12. Lucas era del equipo de Pablo. Marcos no era de los 12. O sea que de aquí Mateo sí era apóstol y Juan. Pero Marcos y Lucas no. Ellos eran uno era del equipo de Pedro y el otro era del equipo de Pablo, Lucas. Pero vemos que Dios los inspiró y inspiró su palabra para que ellos escribieran. Qué hermoso lo que vemos aquí, amada familia. ¿Por qué Dios permitió el mismo evangelio por 4 personas? Dígame usted por qué. Porque cada uno tenía algo que aportar. Hermano, ¿por qué Dios escogió a 12? Si es poderoso, Él hubiera escogido a 4 y ya. Al final, ¿quién se acuerda de los apóstoles? Cuando muchos, los primeros 4. Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, los hijos del trueno. ¿Por qué escogió los otros 2 grupos más? Porque el Señor nos llama. Pero ¿sabe qué? Él nos cambia, nos hace nuevas criaturas, pero Él deja eso con lo cual a ti te creó. No hay otro como tú. Aleluya. O sea, para que sirvas a Dios. Yo le he dicho: mire, hermano, yo puedo predicar con el predicador que la gente tenga como el más grande, no me importa. ¿Por qué no me achico? Porque el paquete no es mío. ¿Sí? Yo no me voy a comparar con este, con el otro, si canto con este o con el otro. No, hermano. ¿Por qué? Porque Dios usa así como los dedos de las manos, así como las notas. Pero si todos tocamos para la gloria de Dios, se hace un himno, un canto hermoso, hermano. Por eso la iglesia, cada uno conforme los dones que ha recibido, particípelo. Esta es delegación. El Señor Jesús delegó el nacimiento y el funcionamiento de su iglesia en 12 hombres. Esta es la gloria del Dios enorme que tenemos. Hermano, ¿y la iglesia cómo debe de ser? Recuerde que en Corintios y Romanos, Pablo está hablando de la analogía del cuerpo. Y dice que cada miembro del cuerpo tiene ¿qué? Una función. O sea, en la iglesia el que vale no es el que habla, el pastor. No, ese tiene una función. O sea, mi función es enseñar. Mientras tanto Dios me da vida y fuerzas para estar aquí. No voy a estar siempre, así que descanse en paz. Pero hay otros que están en la iglesia que tienen dones. Los muchachos que ministran la alabanza, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Aleluya. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros delegamos eso. Yo ya no me meto ni pienso qué van a entonar. Solo le digo a la ministra de alabanza, le digo bíblico, bíblico, bíblico. Oremos y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Está el equipo de los que sirven, el equipo de los que enseñan, el equipo de los que motivan. O sea, cada uno tiene su gracia, hermano, para edificar la iglesia de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el Señor escogió ¿qué? A 12 tan disímbolos, a pesar de que Simón y Andrés eran hermanos. Y es una historia que usted conoce. ¿Usted es igual íntico que su hermano de papá y mamá? No, a veces son como agua y aceite, hermano.
Sí, uno es gavilán y el otro es halcón y nada más se miran así, pero no son iguales. Hermano, ¿usted cree que Simón, Pedro y Andrés eran parecidos? No, Simón era un caballo desbocado y Andrés era ¿qué? Él se hacía un lado. Pero ¿sabe qué? Andrés llevaba gente a Cristo. Andrés no le preocupaba aparecer. Es que hay que ser como Andrés. ¿Y quién va a ser Simón? No, hay que ser como Simón, bravo y todo. Qué bueno que tengas ese espíritu. Necesitamos un Simón. Sí, alguien que diga, vamos, sí se puede, pero para edificar, no para destruir, porque de eso sobran, hermano. Sí, porque luego hay Simones para, no, y túmbalo, y hazle, y quita. No. Necesitamos los ministerios. Dice que todo es para la edificación de la iglesia. Amén. Están los que apaciguan las aguas, hermano. Ya cuando está el ministro que ya le brinca el ojo y dice, suéltame, déjame matarlo. Es paz de Dios, hermano. Si a Cristo lo llevaron a la cruz, perdona. Hermano, ¿qué haríamos sin esos miembros de la iglesia tan importantes? No hubiera iglesia, hermano. La iglesia no descansa en un solo hombre, por muy dotado que sea esa persona. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el que nos empodera y es el que es escudo alrededor nuestro. Por eso no van a poder derribar la iglesia de Cristo cuando la iglesia es de Cristo, hermano. Porque en esta iglesia lo que nos hemos empeñado es en devolverle la iglesia al dueño de la iglesia. Por eso nosotros quitamos aquí la figura, que el apóstol, que el besamano, nada, hermano. Aquí la gloria es de Dios. ¿Cuál es mi predicación esta mañana? La gloria es de Dios, la gloria es de Dios, la gloria es para Dios. Si hay algún mérito, si algo bueno, si algo se dice digno de esta iglesia, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. No es que ahí enseñan la Biblia y qué, y por qué la podemos enseñar, y por qué usted la puede oír y recibir y replicar, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, aleluya. No es porque, tenemos un gran amor, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Podemos caminar, podemos luchar, podemos porfiar y podemos predicarle a los perdidos porque Él nos impulsa, su amor nos impulsa. Y qué más hermoso, hermano, sí, que ser como un Andrés que no busca su gloria, sino la gloria de Dios. Oye, no invites a tu hermano, te va a quitar el puesto, no importa, a mí yo no vengo aquí por puesto, no soy taquero ni fondero. Vengo para servir. Aleluya. Y si sale de aquí un pastor reconocido y todo, ¿cuál es el problema? No venimos a pelear puestos. Oye, el que tú le enseñaste esta hora está creciendo más que tú. ¿Quién se lo dijo a quién? Los discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Juan, Señor, Juan, dice, el que tú bautizaste, las multitudes van sobre él. Hubiera sido yo, le dice, vamos a ver por qué nos está robando la iglesia. No, ¿qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Dice, si de eso se trata, él es el novio y mi gozo es que encontró a la novia, su esposa. Y es necesario que el famoso sea él, no soy yo. Hermanos, si hay pastores tan famosos que ya no le dan lugar a Jesús. Así que cuando alguien diga, ¿y ahí quién es el líder? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Ahorita ¿quién está? Pues esperamos, estamos orando que ya no se quede perpetuo el pastor ahí. Ya iba como 30 años ese hombre y no da avisos de que se va a morir. Estamos orando para que viva, no para que ya se siente. ¿Sí? Entonces, usted solo ve a Pedro. No, ve a quién otro. Andrés. Me gusta Andrés, hermano. Porque es un varón de Dios, Andrés, varonil. Él trabajaba y llevaba a la gente ¿a quién? A Jesús. Y usted no oye mucho a Andrés. ¿Sobre quién más escucha? Y Pedro dijo, y Pedro hizo, y Pedro aquello, y Pedro, y Andrés. Y si usted le hubiera dicho, Andrés, te avisamos, no le avises a Pedro, Pedro es arrebatado, dirían en México, es gandalla, te va a quitar el pastorado. No.
Había gozo en Andrés de que su hermano había encontrado al Salvador y era perdonado y salvado del pecado para siempre. Hermano, ¿no es eso el pleno gozo de decir yo lo invité? Oye, es pastor, mira, yo le compartí a gente, hermano, que ya están en otros lugares, que son conocidos, que tienen dinero, tienen fama. Y yo me entristezco, no, yo me gozo, hermano. Porque a muchos de aquí Dios usó este vaso de barro para que conocieran del Señor. Y muchos me dijeron, pastor, yo llegué a la iglesia y yo no era cristiano, yo venía de otra iglesia. Y ahí dice, entendí. ¿Y eso qué te motiva? A más. Aleluya. Vamos a continuar. Observe esto y voy a lanzar una pregunta de lo que leemos. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar. Hermano, ¿qué monte era? ¿Qué monte era? La respuesta es, no nos importa qué monte era. Si no nos importa el monte, hermano. Porque al rato los de pare de sufrir van a decir, aquí les traemos, a tierrita del monte y de la cruz. Son unos ladrones, hermano. Y no solo ellos, todos los que lucran con la unción y él. En aquellos días él fue al monte a orar. A aquellos días, ¿a qué se refiere? Cuando Jesús da a conocer su ministerio y empiezan las multitudes a seguirlo. Y él subió al monte a orar. Hermanos, ¿qué aprendemos de Jesús, hombre, en su ministerio? Que estaba determinado por la oración. ¿Sí? ¿Cuál es el común denominador de los hombres de Dios que son hombres de oración? Si usted me dice, es que ese es un hombre de Dios, una mujer de Dios y no ora, le voy a decir no. El hombre de Dios, el varón de Dios, es el que pasa tiempo con su Padre. Y punto. Y hágale como quiera. Pero es del tiempo que apartes para hablar con Él, para conocerlo. El martes vimos una historia, hermano, que yo lloraba leyendo a Enoc. Y casi no habla de Enoc en Génesis. Pero dice que caminó Enoc con Dios. Y Dios le agradó tanto la vida de Enoc a Dios, dice que Dios se lo llevó. Y algunos dicen, no, yo no quiero que se agrade tanto Dios de mí, porque yo todavía quiero ver a mis nietos y todo. Entonces no amas a Dios, tú amas esto, la tierra. ¿Sí? Pero qué hermoso, hermano. Conocer a Dios, escúchelo por favor y grábemelo. La Biblia no es Dios. La iglesia no es Dios. Dios es una persona con sentimientos, con alegría, con ira. ¿Por qué va a consumir y destruir a los enemigos? Porque Dios se aira. Cuando dice y se entristeció Dios, oye, mira, ¿por qué no? Te está hablando que Él es una persona que tiene sentimientos y Jesús lloró. Amado, tenemos un Dios que lo alegramos o lo airamos. Y más nos vale entenderlo, porque nadie quedará libre cuando se manifieste el día terrible de la ira de Dios. Aquí no venimos a agradarlo a usted y usted al mundo y hacer una vida solamente como los fariseos del tiempo de Jesús. No, hermano, esto es personal. ¿Esto es qué? Es tú y Dios. Amado, tu vida agrada a Dios. Porque nuestro ejemplo es Jesús desde el cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El que me envió es conmigo está. Y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Usted y yo hacemos siempre lo que le agrada. Yo no, hermano. Yo a veces la riego y feo. Por mi pecado. Yo tengo pecado. Y me esfuerzo y lloro cuando fallo. Me siento una rata, una cucaracha, un ser despreciado y despreciable. Pero es por gracia, hermano. Y cuando me arrepiento y lloro y me duele, Él se manifiesta en mi vida y me vuelve a levantar. ¿O no lo ve usted con la vida de Pedro? Aunque todos te dejaren, Señor, yo nunca te dejaré. Y fue el primero que salió huyendo. Y Él les dice aquí en Mateo 10, y al que me negare, yo también lo negaré. Pedro lo negó. ¿Por qué entonces Pedro es salvo? Porque Pedro
tiene una promesa. Pedro le dijo: sígueme, y permíteme aplicarle, y yo te haré pescador de hombres. O sea, no era compromiso de Pedro. Pedro siguió el llamado porque es un llamado irresistible. Pero cuando Pedro afloraba su humanidad y se caía como el que usted ya sabe, yo ya soy indigno, mejor agarro las redes y me vuelvo a ir a pescar, yo solamente sirvo para eso. Y va Jesús y le dice: sígueme. Señor, pero sígueme. 3 veces te negué, y 3 veces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Si se da cuenta que a Juan no le pregunta: Juan, ¿me amas? Pero Pedro era tan bronco que no sabía si me amaba o no. El marido maltrata a la mujer y uno le dice a la mujer: ¿y ese hombre te ama? No sé, y le pregunta: ¿me amas? Porque no parece que me amas. Y tú me amas. El amor se muestra. Juan le mostraba el amor a Jesús. Jesús no le preguntó: ¿me amas, Juan? No, le preguntó a este bronco: ¿me amas, Pedro? Señor, sí te amo. Alimenta mis ovejas. Y pareciera que ya no, y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué corriste? Le dijo: no. Tan lo fue a buscar y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La tercera vez ya no soportó Pedro. Dijo: Señor, tú conoces el corazón, tú sabes si te amo o no, yo ya ni sé. Pero ¿cómo sabemos que Pedro lo amaba? Porque el Señor no lo dejó. El Señor no lo dejó. Le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y cuando seas grande, Pedro, dejarás de gobernarte tú solo. Otros vendrán y te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieras ir, diciéndole que vas a vivir todavía para contarlo. Pero imagínense en ese momento bajo, hermano, como el que tú has tenido. No, yo ya no voy a la iglesia. Cierras la Biblia. Digo, por si casi no la abre, ¿no? Pero en el hipotético caso, cierras la Biblia, cierras la aplicación de la Biblia. Oye, ¿no ves a la iglesia? No. No. ¿Pero por qué? ¿A quién le echan la culpa en la iglesia? Usted lo sabe. A ese. Hermano, la mujer que me diste, deje de echarle la culpa a otro. Sea responsable. Yo, mi carne, no pude superar. Me hicieron justamente, sí, pero perdona. Si no, no eres cristiano. Si no perdonas, no eres cristiano, hermano. Y andas de iglesia en iglesia hasta que te la vuelvan a hacer de nuevo. Porque las iglesias están llenas de ¿qué, hermano? De gente como usted y como yo, que somos broncos, hermano. ¿Sí? ¿Me amas o no? Pues ya tú sabes que te amo, hombre. ¿A cuántos le han hecho así? Si no te amara, no estuviera contigo. Y uno está así como Santo Cristo, ya después de 30 años dice: pero dame algo de cariño, un poquito de aceite. ¿A cuántos les han dicho así? ¿Verdad que se ríen? Porque si tú sabes que te amo, si no te doy dinero, ¿acaso? Pero recuerde que amar no solo es dinero, hermano. Voy porque me desvié. Eso es para el 14 de febrero. Viene, voy a hablar del amor. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche. ¿Pasó la noche qué? Orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Antes de ser apóstol, eran discípulos. Y de esos discípulos escogió a 12. Mire qué interesante. Llamó a sus discípulos. Recuerde que él él envía 70 a gran cantidades y los envía de 2 en 2, y ellos regresan emocionados: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hermano, no se alegren de eso, no se maravillen de eso. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién lo lanzó de allá? Pues Jesús. Jesús les está diciendo: yo les di autoridad, pero no se crean gran cosa porque echan fuera demonios, hermano. Dice: regocíjense en que son salvos. Se da cuenta que lo primero es salvación.
Hermano, usted puede conocer gente que echa fuera demonios, que tumba gente, que da vuelta, que hace y que, se siente el Espíritu Santo. Y su nombre no está escrito en el libro de los cielos. Alegrémonos que somos salvos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Recuerde que cuando ellos estaban así indecisos, Jesús les dice en Juan 6:70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y dice entonces que a los que llamó fue a Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, que eran hermanos, Felipe y Bartolomé, no nos dice, y Mateo. ¿En qué lugar se pone Mateo, hermano? En el segundo grupo de 4. Si usted hubiera escrito su evangelio y lo llamó Jesús, yo me pongo adelante de Pedro. Digo yo, ¿qué nos está mostrando de la persona de Mateo? ¿Quería el primer lugar? ¿Se da cuenta, hermano? No busquemos los primeros lugares en la iglesia, que sea Dios el que nos promueva. Nosotros busquemos servir para su gloria. Nos ponemos en pie, mire, si puede, si quiere. Y vamos a orar para quedar despedidos. Como ve, hermano, nos falta más, pero ¿cuántos hasta aquí reciben la bendición del Señor? ¿Cuántos hasta aquí entendemos que no se trata de nosotros, hermano? ¿Sí? Se trata del que nos llamó. Y poder decir, ¿podré o no podré? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo. ¿Pero en quién? En Cristo que me fortalece. Hermano, puedo ser un buen cristiano de testimonio, puedo ser un hombre, una mujer que en verdad su pasión sea compartir el evangelio. ¿Cuántos dicen sí puedo? Pero es en Cristo. Hermanos, ¿qué ejemplo tenemos de Jesús? Iba a hacer algo. No dije que ya habíamos acabado, sino que vamos a continuar, vamos a orar. Hermanos, ¿cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Pasó la noche orando. Era importante, Él iba a escoger 12. En toda esa noche Él y el Padre, imagínense, con toda su sabiduría y todo el conocimiento. Pero si ya Él es Dios, ¿por qué no nos los llamó así nada más? Porque Jesús, hombre, nos muestra la dependencia, ojo, la dependencia del Padre. El cristiano tiene que vivir en completa sumisión, en completa dependencia del Padre. ¿Por qué muchas veces estamos embarcados y anegados de problemas? Porque no le preguntamos a Dios. Señor, ¿voy o no voy? ¿Me meto en este negocio? No. Ya después estamos gritando, pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, pero no clamaste antes. Se hace preventivo, no correctivo. ¿Ya para qué? Pues sí, está bien, tienes que orar y pedirle perdón. Señor, sácame en esta, te prometo que no me vuelvo a meter. Hermano, pidamos dirección a Dios. Jesús es Dios y el Jesús aquí que estamos leyendo es Dios en la carne. ¿Cuál es el ejemplo que nos pone? Iba a tomar una decisión ¿qué? Importante para el mundo. Su iglesia, hermano. Y Él pasó toda la noche con el Padre. Él era Dios, sí, pero también era 100% hombre. Y Él como hombre necesitaba ¿qué? Dirección. Y cuando Él sabe que Jesús oró y les dio potestad y vieron todos los milagros, ¿sabe quién andaba ahí? Judas. Y todavía Él les dice, yo los escogí a ustedes y uno de ustedes es diablo, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínate que ahí con el Padre diciendo, y voy a llamar a este, pero si este me va a vender, llámalo porque así está escrito, que serías entregado. ¿Se imaginan? ¿Qué sentimiento había en Jesús? Él era hombre, pudo ser tentado ¿a qué? Aborrecer a Judas. Mas sin embargo la Escritura dice, y Él los amó a los 12 hasta el fin. Y ese es
el ser como Jesús para la gloria de Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta mañana, porque nos permites, Señor, estar en este santo lugar teniendo este hermoso tiempo. Gracias, Señor, tú nos llamas a arrepentirnos, a buscarte y saber que vendrán de ti tiempos de refrigerio. Señor, ayúdanos a no ser una iglesia que prometa los refrigerios antes del arrepentimiento. Es reconocer que batallamos, que sufrimos por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza de pecado. Te pedimos perdón siempre, Señor. Todos los días nos arrepentimos. No nos deseches, Padre. Llénanos, Santo Espíritu. Guíanos, muéstranos el camino por el cual debemos de andar. Y anímanos, Señor, porque todas las cosas que están escritas en tu santa palabra es para nuestro ejemplo. Señor, y verdaderamente me animo y yo creo, Señor, que todos los que hemos escuchado lo que tú hiciste con estos 12 hombres comunes y corrientes, Señor, que así como dice tu siervo Santiago, hablando de Elías, el profeta del Antiguo Testamento, dice que era un hombre sujeto a pasiones, así como nosotros, mas él oró y no llovió por 3 años. Y volvió a orar, dice, y vino la lluvia. Permítenos, Señor, que seamos así como tu siervo, que depende de ti, que vive para ti, Señor. Ayúdanos. En el precioso nombre de Cristo oramos, bendecimos lo que resta de este tiempo, guárdanos, líbranos de todo mal. Bendecimos los matrimonios, Padre. Tomo la palabra y bendigo las casas aquí representadas, las familias, los hijos, los nietos. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser y tomar ejemplo de tu pueblo, de tus apóstoles, de los santos que vivieron para ti, para que nosotros nos animemos y nos alegremos de saber que tú puedes y quieres hacer grandes cosas para tu gloria. Úsanos, Señor. Queremos ser siervos para tu gloria y vivir para ti, Señor. Muchísimas gracias. Bendigo tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos despedidos. Dios le bendiga, hermanos.